Bueno, entonces en el análisis Dupont comparativo tenemos que tomar cada año y hacerle su análisis. Por lo tanto, en este caso vamos a tomar el primer año y vamos a llenar nuestra tablita y el primer año nos dice, mire, las ventas las buscamos acá en el estado de resultados y como tenemos el año 1, aquí tenemos los ingresos operacionales, que son estos. El costo de materiales vendidos, entonces está aquí. Costo de ventas o materiales vendidos es lo mismo. Ventas es porque a veces la empresa es de servicios y no tiene materiales como tales. Y los gastos de administración y venta, vamos a ver cómo los tomamos. Dice gastos de administración por un lado y gastos de ventas por el otro. Aquí los tienen separados, ¿cierto? Entonces aquí lo que hicimos fue tomarlos, sumarlos, porque no, en el estado financiero no están unidos. Los intereses también los buscamos acá. Intereses, aquí están, solo intereses, no gastos financieros. Y aquí tenemos esa partida. Luego los impuestos están aquí, impuestos a la utilidad, que son estos de 66. Y luego tenemos el dividendo preferencial, que dijimos que eran aquellas acciones que no son del todo acciones, pero tampoco son préstamos y no hay acciones preferenciales. Y otra de las variables de entrada es el activo corriente, que en este caso para el primer año es activo corriente. Activo corriente total es este. Para el activo fijo neto tendríamos activo fijo neto, total activo no corriente, este. El mismo planta y equipo. El pasivo corriente es todo lo que aparece como pasivo circulante o corriente, que debe estar por aquí, pasivo corriente, total pasivo corriente. Y por acá tenemos el pasivo de largo plazo, que sería pasivo de largo plazo, total pasivo no corriente, o sea, que son préstamos, obligaciones financieras. Y finalmente el patrimonio, pues el patrimonio lo tenemos aquí, total patrimonio. Y ahí están los estados financieros, perfecto. Y ahora lo que debemos hacer es seguir las indicaciones de los signos. Entonces, la utilidad neta, bueno, ya aquí lo que hacemos es a las ventas restarle todos estos factores, todos estos elementos. Las ventas son las 750 y el margen de utilidad neta está aquí como las utilidades netas sobre ventas, que fue lo que hicimos ahí. Está. Ok, ese otro es para darle formato para que si esto esté vacío no me ponga nada. Por el otro lado, aquí tenemos las ventas, que ya las teníamos en 350, las tomamos de allá, y el activo es la suma de estos dos, el activo total. Y la rotación de activos, entonces, se establece como ventas dividido entre activos, ahí está, rotación 0.85, que quiere decir que en el año las ventas representaron el 0.85%, perdón, sí, básicamente eso, 85% de activos. O sea, en otras palabras, que sus activos, para si se quisiera tener una venta igual a sus activos, hay que poner más de un año. En un año solamente rota un 85%. Este margen de utilidad neta significa que por cada peso vendido, tiene una utilidad neta que es para los accionistas de 20,60 centavos. Con estos dos, pues se saca el ROA, que es la utilidad neta sobre los activos. O sea, en este caso tenemos utilidad neta sobre activos, que de otra manera es margen de utilidad por rotación, o sea, margen por rotación me da el ROA, y este me da 17,56. Este significa que por cada peso de activos, de inversión en activos, mejor dicho, la rentabilidad anual de los activos es 17,56 desde el punto de vista de la utilidad neta sobre activos. Por cada peso de activos, cada año le dan a los accionistas 17,56 centavos. Por este lado, hacemos toda la parte del apalancamiento, o sea, del endeudamiento. Entonces, aquí tenemos pasivo más patrimonio, aquí tenemos patrimonio, y lo que hay que hacer con estos es dividirlo. Pasivo más patrimonio, o sea, los activos se dividen entre el patrimonio y esto nos da 1,76, que es el inverso del apalancamiento, se llama el factor de apalancamiento. Y lo que hacemos con estos dos es multiplicarlos para encontrar el ROE. 17,56 por 1,76 me da 30,90. Ese es el ROE para ese primer año. Entonces ya tenemos nuestro análisis para el primer año.
Luego podemos hacer el análisis para el segundo año. El análisis para el segundo año, pues hacemos exactamente lo mismo, pero con las cifras del segundo año. Como uno tiene normalmente siempre los 2 años seguidos, el actual y el anterior, pues aquí tenemos los ingresos operacionales, son estos. Luego tenemos el costo de materiales vendidos, que, perdón, sigue siendo este valor de acá, costo de ventas. Y luego tendríamos nosotros aquí el gasto de administración y ventas. El gasto de administración y ventas, de nuevo, son gastos de administración más gastos de ventas. Aquí los colocaron separados. Nosotros tenemos que unir. Normalmente los presentan siempre unidos. Los intereses aquí fueron 12,000 y pico. Los impuestos fueron de este valor. Y aquí y las dividendos preferenciales están en cero. No hay. De pronto aquí lo que sucede es que como estamos teniendo el ROE completo, estos intereses se refieren a todos los gastos financieros, o sea, intereses y otros. Por lo tanto, esos otros sí los voy a incluir y aquí voy a rectificar lo que les dije. No solamente son los intereses, cuando yo hablo de intereses se refiere a intereses y hay otros gastos, pero deben estar reflejados al final de la utilidad neta. Por lo tanto, aquí no estaría yo restando esto, entonces tendría que colocar el total de gastos financieros, o sea, los intereses más otros, y me corrijo en lo que dije en la página anterior, que dije que solamente trabajamos los intereses. No, en este caso hay que trabajar, son todos los gastos financieros, así los otros no sean intereses, puedan ser penalizaciones, puedan ser otro tipo de gastos y hay que... Cogiste el del año 2 para el año 1. Sí, señor. Gracias por la corrección. Aquí. ¿Ok? Muy bien. Pero solo cogiste... Ah, sí, volví a cometer el mismo error. Vamos a ver. Aquí tenemos intereses, sería más, en este caso, gastos financieros, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y entonces aquí tendríamos esta condición. Entonces ya de nuevo para este ya está formulado el asunto y nos está dando, a ver, es que no tenemos activo corriente. El activo corriente que sí hay que llenarlo, lo tendríamos acá. Activo corriente total para el segundo año es este. El activo fijo neto para este año es activo total activos, activo no corriente, es este. Se supone que es neto porque es el bruto, o sea, todo lo que se ha comprado, pero se le quitan las depreciaciones. El pasivo corriente es, mejor dicho, en el anterior, cuando nos da el activo y no nos dice nada, ya suponemos que es neto, ya le han quitado las depreciaciones. Muchas veces lo ponen activo fijo total o bruto y luego le quitan las depreciaciones y el que tomamos es el neto. Entonces estamos acá trayendo nuestro pasivo de largo plazo, ¿cierto? Pasivo corriente, perdón, el pasivo corriente total es... Profe, dime. qué pena. ¿Por qué fue que colocamos gastos financieros en vez de intereses? Sí, señor, ya te digo. Voy a poner pasivo de largo plazo para terminar aquí, ya te contesto. Pasivo de largo plazo, pasivo no corriente es este. Y por último tendremos el patrimonio, que es este valor de acá. Total. Lo que pasa es que normalmente uno, para sacar, como lo veremos después, algunos costos, para trabajar con ellos uno saca solamente los intereses. Pero en este caso no es así porque si yo tomo solamente los intereses, no tomo los gastos totales. Y estos que están restando, fíjense que la utilidad operacional le restamos 12,000 o 12 millones para quedar en 220. Entonces, ¿qué pasa? Ahí me estaría faltando estos 500, porque yo voy a encontrar que la utilidad neta, y la utilidad neta al final sí lleva estas correcciones. Por lo tanto, yo me equivoqué cuando les dije que tenía solamente que trabajar los intereses. No, porque hay unas partidas que están ahí que puede que estén mal ubicadas, no sé, pero están permanentemente mal ubicadas. Suponga que esos
otros serían penalizaciones o gastos jurídicos, alguna cosa que tenga que ver con eso. Pues no estarían allí, estarían en otra parte, pero igual esos datos tienen que cuadrar. O sea, yo cuando cogí solamente los intereses, no dejé por un lado esto que hace parte de los gastos para disminuir la utilidad neta final. Entonces ahí todo debe involucrarse. Todo es por esa razón. Y ahora sí tenemos nuestros valores aquí. Aquí tenemos. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un análisis DuPont de variaciones, pues nosotros lo que hacemos son las variaciones entre los 2 años. ¿Y cómo hacemos esa variación? Y ahí creo que estábamos discutiendo. La primera no tiene problema porque sería más las ventas del segundo año, estas ventas, menos las ventas del primer año. Menos las ventas del primer año. Todo dividido entre las ventas del primer año. Entre las ventas del primer año. Entre estas. Y ahí me da esto. Que si nosotros a esto lo trabajamos de esta manera, ¿dónde lo ponemos? Aquí arriba. Si nosotros lo trabajamos como ventas del segundo año dividido entre ventas del primer año, menos 1 es más rápido. Y nos da lo mismo, mira, nos da el mismo 10%. De hecho, porcentaje, vamos a ponerle decimales. Ay María, el porcentaje, ¿por qué no le ponemos decimales? Y aquí decimales. Si quiero ponerle decimales. Entonces, ya tenemos esto. Ahora nosotros podemos copiar esta fórmula acá. Inclusive voy a ponerla como me gusta, porque es más fácil. Primer año dividido entre segundo año, perdón, año nuevo dividido entre el año viejo menos 1. ¿Ok? Esto me da. Este me dio el 10%. Como todo está en la misma posición, yo voy a copiar todas las fórmulas. Pegar aquí, pegar aquí. Este tenía, yo les decía, aquí me tocó ponerles el colorcito rosado y luego esto copiar y vamos a pegar en todas estas partes. Pegar fórmulas. Pegar fórmulas. Pegar fórmulas. Y aquí, si nosotros pegamos aquí, miren lo que sucede, nos da división por 0. Pero es porque sencillamente el uno vale 0, otro vale 0, entonces ahí no hay variación, le vamos a poner 0. Le vamos a poner 0. ¿Okay? Muy bien. Ahora, esto que está aquí, mejor, esta variación de aquí, también la vamos a copiar a el activo corriente. Como fórmula la vamos a copiar al pasivo corriente. Como fórmula la vamos a copiar al pasivo de largo plazo. Como fórmula la vamos a copiar al patrimonio. Como fórmula. Y en el patrimonio le vamos a quitar pues el relleno. Y esta la vamos a copiar en el activo fijo como fórmula. Y el activo fijo le vamos a poner nuestro valor. ¿Listo? Ahí tenemos todas las variaciones posibles. Entonces, la utilidad neta también tiene, copiamos las fórmulas por acá en todos los casos y tienen estas variaciones. Y aquí... Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. ¿Sí ¿Ah? me escuchas? Vamos a hacerlo porque ahí hay un larguero que no sé cómo es. Este sería la utilidad neta, ¿cómo estaría? Sería más la utilidad neta de aquí, de este valor, Profe. Dividido. Bueno, si quieren, copiemos esta fórmula. Espérate un momentito, ya voy. Vamos a copiar esta aquí. Pegar. Y ahí me da ese valor. Esta utilidad neta estaba con un azulito, ¿cierto? Estaba con un azulito, entonces pongámosle aquí este color azul. Pongámosle aquí este color azulito. Sí, dime. ¿Me vas a decir algo? Sí, profe, sí me escucha, es que como tengo los audífonos, no sé si me escucha. Sí, estoy en una... Espérate a ver si con los audífonos te puedo escuchar un poco
mejor. Voy a poner los audífonos acá y yo creo que esto sí me permite escucharte más alto. Dime. No, te- la pregunta era la siguiente. ¿Cómo? Cuando ¿Me repites, porfa? Aquí está. Dale, dale. Ya, dale. Ahora sí te escucho bien el Hola, audio. profe. Sí, ¿qué hubo? Dime. Listo, listo. Profe, una pregunta. Cuando los activos corrientes se disminuyen, como en este caso, ¿eso se puede interpretar de manera positiva o negativa? Pues porque obviamente la empresa se está quedando sin tanta liquidez, pero no sé, como el líquido activos corrientes puede ser una buena señal o mala señal. Ya, ya. Pues depende, ¿no? En general, cuando vimos las razones financieras, acuérdate que lo que nos mide es el activo corriente sobre el pasivo corriente, que se llama razón corriente. Entonces, entre más alto sea la razón corriente, es mejor desde el punto de vista de riesgo y así se considera. ¿Por qué? Porque tenemos cómo cubrir mejor, o tuvimos, y como eso sigue en este año, pues tuvimos cómo cubrir mejor nuestras deudas. Si yo tengo una razón corriente de 1, quiere decir que por cada peso que debo pagar en el año, voy a convertir activos en un peso. Y eso significa que debería hacer coincidir perfectamente los momentos en que recibo el dinero con los que pago, y eso es absolutamente imposible. Entonces, entre más holgado esté, mejor desde ese punto de vista en un unidireccional, y eso es lo que prima. Por eso es que viene la comparación con los demás, sumamente con el sector, porque si el sector me tiene 3 y yo tengo de esa rotación, razón corriente, tengo 6, pues estoy en el doble. Entonces ya me van a decir un momentico, ya usted se fue para el otro lado. Está demasiado cubierto y eso tiene un efecto en el sentido de que al tener muchos activos corrientes, está ganando baja rentabilidad. Me explico. ¿Qué son activos corrientes? Inventarios. Los inventarios que por tener más inventarios usted no gana nada, a no ser que tenga una época de inflación donde los inventarios, si usted los compra antes, de pronto gana porque no, paga el costo de tenerlos, de manejarlos, pero se ahorra la subida. Pero si no es una época inflacionaria fuerte, pues no tiene problemas. Y fundamentalmente es eso, o sea, los inventarios, le dan seguridad, pues eso sí, siempre necesita una material o un producto, ahí lo tiene, pero digamos que es una plata muerta, es una plata que está allí, que usted la pudiera poner a trabajar en su negocio, que después vamos a ver cuánto gana el negocio mínimo, que se llama costo de oportunidad, ahí muerta no hace nada. Es el primer activo corriente. El segundo, esto tiene que ver con las decisiones, se llama planeación financiera, y ya pues esto de estar muy ligado con ese curso. Luego tendría usted otros elementos, corto plazo, activos de corto plazo, cuentas por cobrar. Entonces se supone que si usted tiene unas cuentas por cobrar muy, muy altas, quiere decir que le están pagando muy dilatadamente. Y también usted está poniendo el dinero, está subsidiando a otras empresas, pero esas empresas le están dando demasiado tiempo para que paguen o se están tomando demasiado tiempo. Entonces usted se compara contra el sector. Si el sector tiene 60 días y usted tiene 95, pues está desfasado y resulta que esos 35 días de diferencia le cuestan a usted. Y plática suya que está ahí metida, que está subsidiando a sus clientes, pero que usted tiene que costearla. Eso tiene un costo que se llama el costo de oportunidad del dinero para la empresa, que lo vamos a ver después en el siguiente módulo que ya va para el examen 2. Y bueno, ¿y qué le mejora? Le mejora, por ejemplo, bueno, otro activo corriente es la caja. Pues la caja la tiene usted para hacer sus transacciones y hacer sus pagos. Caja quiere decir la caja física, caja fuerte, que es poquita, pero luego están las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro, o sea, depósitos a la vista en los bancos. Eso le sirve para hacer sus transacciones y obviamente no puede excederse. Y hay modelitos de optimización de caja, el más conocido uno que se llama Miller-Orr, y uno puede aplicar, si la caja es muy cambiante, uno puede aplicar ese modelito, entonces le dice cuánto mantener de colchón, cuando suba mucho el efectivo, inmediatamente invierta. Hoy los bancos tienen unos programas en donde usted une varias cuentas y pone una carta de intención. Por ejemplo, une la cuenta corriente, que es donde va a pagar y donde recibe, con la fiducia. La fiducia le puede ganar un 6-7% efectivo anual.
cuando usted tiene ahí miles de milloncitos, pues eso algo es. Entonces el banco le dice, mire, deme los límites. Cuando usted tenga aquí más de 120 millones, yo todo eso lo mando a la fiducia y empieza a ganar. Y cuando aquí baje a 20 millones de pesos en las cuentas corrientes, pues yo le traigo de allá 50 millones. Eso todo lo define un modelo de optimización, planeación financiera nuevamente. Pero tiene que eso mirarse contra el pasivo, porque el pasivo también puede bajar. O sea, si yo tengo muchos activos y el pasivo más o menos es igual, pues estoy siendo mejor desde el punto de vista de riesgo en términos, digamos, como en este caso, pues en términos de riesgo, pues estoy un poquito peor. Pero puede ser que yo esté ganando y, digamos, habría que hacer la comparación frente al mercado a ver cómo estoy. Y si realmente esto fue. Aquí lo que me dice es cómo comparan las variaciones de las partidas con la variación final del ROE. O sea, cuáles realmente le aportaron, cuáles no le aportaron y cuáles fueron las grandes variaciones. Fundamentalmente es eso. Eso es lo que de eso se trata aquí. ¿Ok? Entonces, la respuesta concreta es, en general, una diferencia en los activos corrientes tiene que compararse siempre con una diferencia en los pasivos corrientes. O sea, activo sobre pasivo es lo que le dice a uno cómo está su nivel de riesgo. Si los bajó a ambos, no tiene mayor problema, porque usted puede responder con sus activos de la misma manera que antes porque bajaron ambos. Si no bajaron ambos, entonces hay que remitirse a la razón corriente, sino que bajaron los activos, pues puede pasar una de dos cosas, o que usted estaba sobrado y entró para ganar un poquito de rentabilidad, o más bien que usted está asumiendo más riesgo porque quiere mejorar la rentabilidad. Cuando usted tiene plática que ya no está en inventario, que no está en cuentas por cobrar o que no está en efectivo, sino que la ha invertido, así sea en un depósito a término o en una fiducia, o en su mismo negocio para evitar préstamos, pues eso tiene un costo de oportunidad. Entonces, la respuesta es más o menos eso, depende de la situación. Bien, veamos aquí más cositas. Aquí tenemos este pasivo corriente, copiar, pegar aquí. ¿Qué pasó? Aquí, uy, ¿esto qué fue? Aquí no hay forma. No, es que, no sé. Es que esto es demasiado. Son estas. Entonces, copiemos esta. Esta que es la variación. Copiar, pongámosla aquí en todos los verdecitos. Pegar, fórmula. Y aquí pegar fórmula. Fíjese usted, volviendo a su pregunta, pues resulta que el pasivo corriente creció 12,5 y el activo corriente creció 7%. Aquí, cuando uno hace eso, pues uno dice, hombre, la verdad es que crecieron más los pasivos que los activos. Entonces, en este momento, sí, desde el punto de vista de riesgo está reduciendo, pues desde el punto de vista de rentabilidad está mejorando, porque lo lógico es que los dos hubieran variado al tiempo, ¿no? Pero siempre crecieron más los pasivos que los activos. O sea, con lo que usted se está financiando en corto plazo, creció más y por lo tanto el pago de estos frente al año pasado va a ser un pago más estrecho, o sea, va a tener un poco más de riesgo. Ese análisis riesgo-rentabilidad, pues es planeación financiera para tomar decisiones. Aquí solo hacemos análisis, pero eso quiere decir esa parte. Bien, entonces este está aquí, copiar. Vamos a copiar aquí para que no haya problema. Pegar y listo. Muy bien, ya tenemos esa parte, ¿cierto? Y aquí es donde venía nuestro problema, porque si nosotros tomamos esta expresión, copiar y la ponemos aquí, pegar, el margen de utilidad, pues tiene una comparación directa. Entonces decíamos, no. Nosotros lo que hacemos, como ya está en porcentaje, nosotros lo que hacemos es quitarle a este 21, quitarle este de acá, este 20. ¿Sí? Si me hay, es que no sé, estos 21, 43, 20, 53. O sea, en porcentaje, el margen de utilidad aumentó. Otra alternativa que se planteaba era esta.
¿por qué no hacemos las formas de porcentajes? Entonces sería más, abre paréntesis, 1 más este valor de aquí, que es 21.43, dividido entre 1 más este valor de acá, que es 20.53. Y esto menos 1, perdón, aquí es menos 1. Menos 1. Que era la forma como veíamos nosotros. Vamos a ponerlo en centrado, vamos a poner en porcentaje, le vamos a poner 2 decimales. Porcentaje. Sería .75. Esta es otra manera que no la descarto, pero uno tendría que ser siempre igual. Esa manera no la descarto por la forma como explicamos ahora. Podría hacerse porque es como trabajar esas rentabilidades desde el punto de vista digamos, de comparación. Ahora, ¿cuál es el problema? Que para mí en una presentación, en un análisis es muy fácil decir, mire, eso incidió, estos son variaciones, pero esta variación yo no la puedo tomar sobre los porcentajes porque ya vemos que no se pueden sumar, pero sí, digamos, los porcentajes no son, digamos, formas absolutas, pero de forma relativa. Entonces la forma es, como ya están relativizadas, para mí es muy fácil explicar, mire, el margen de utilidad aumentó 0.90%, o sea, 0.90 puntos porcentuales. Ya explicar este punto de 75 es decir, mire, a ver, expliquémoslo a la audiencia. Es que esta es la forma de comparar tasas de rentabilidad y entonces este punto de 75 significa que varió, es más grande una que la otra. No. Que es la diferencia entre las dos. No. Entonces, ¿qué es? Un momentico. Es 1 más una tasa dividido entre 1 más la otra menos 1. Ese es el problema que tengo con esto, ¿verdad? Con este punto de 35. Por eso es verdad, pero yo digamos, no se usa mucho ahí. Eso sí que se usa como en lo que vimos para hacer composición o sea, tasas cambiantes o las mismas composiciones de tasas, sí que se usa esta forma, pero no en este caso. De manera que ahí lo dejamos como una observación. La rotación, pues esas sí son veces, por lo tanto, esta rotación de activos tendría que ver cómo, bueno, pues la fórmula. Esta rotación sería esta fórmula que está aquí, copiada allí, copiar, pegar, fórmula. En veces. Y este pasivo más patrimonio, que está en pesos también, pegamos la fórmula. Y este patrimonio que está aquí, pues aquí tenemos este para no cambiar. A ver, María, este está terrible. Copiar, voy a copiar este que no sé por qué me quedó esta largura aquí. Copiar, aquí, pegar. Ahí me da el 7%. Y copiar, aquí. Y ahí me da la diferencia. ¿Ok? Ahora, este factor de apalancamiento, si nosotros vemos acá, ese factor está en unidades, entonces sencillamente copiamos la fórmula. La fórmula es la copiamos aquí y tenemos esto. Y el ROA también ocurriría como el margen. El ROA, entonces, yo le voy a hacer aquí sencillamente la resta. O sea, este ROA de aquí, este ROA, menos este ROA de acá. ¿Ok? Entonces yo digo, el ROA varió en un punto porcentual. Aumentó 1.28%. A ver, esto todo estaba en otros términos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que yo lo puse un poco diferente. Bueno, un 98%. ¿Ok? Pero hubiera podido también seguir esta forma, esta de acá. Voy a copiar, voy a pegar aquí la fórmula y entonces me da 1.09. Entonces vuelvo. Yo digo, mire, el ROA en el segundo año aumentó 1.28 puntos porcentuales frente al año anterior.
pero cuando diga 1.09, ahí voy a tener dificultad para explicarlo. Yo sé qué es, usted sabe qué es, pero eso es para hacer cálculos de equivalencia, no de otra cosa. Bien, y el ROE, igualmente, aquí voy a colocar la forma del ROA aquí, copiar, y entonces yo voy a decir, mire, con todas esas variaciones que hubo, al final la variación del ROE fue 360, ¿correcto? Y esta formulita también la voy a copiar acá, copiar aquí, y entonces yo digo, mire, es que 275, sí, ese 275 significa que es la variación como factor de error. No lo va a entender la gente. Ese es el problema. Yo me quedo con pero tiene toda la razón. ¿Quién fue el que me lo propuso la vez pasada? ¿Quién fue que armamos esa discusión? Garín, profe, yo, en persona. ¿Ah? ¿Alonso? Sí, profe. Listo. Te voy a dar reconocimiento por eso, Germán, porque sí, pues no fue preciso, pero de todas maneras, vale. Perfecto. Es válido, es válido, es válido. ¿Vale? Bien, eso es. Entonces ya tenemos estas variaciones. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Pues que nosotros para hacer un análisis ya de variaciones porcentuales, pues lo que hacemos es mirar cómo varió uno frente a las entradas. ¿Y qué sucede? Uno toma por defecto como la cifra que comanda, toma a las ventas. Entonces, al tener las ventas como una variación, digamos, base, digamos, si las ventas se doblaron, pues uno esperaría que todo se doble con las ventas, inclusive los activos. Entonces, si uno dobló las ventas y los activos apenas aumentaron un 10%, qué bueno, pudo hacer el doble con un poquito más. Todo eso está allí establecido. Entonces, lo que queremos ahora es mirar finalmente en este análisis comparativo cómo se comparan todas las variaciones frente a las ventas. Entonces, de nuevo viene el mismo problemilla, el problemilla de poder saber con cuál vamos a trabajar. Yo prefiero trabajar con las diferencias. Aquí, por ejemplo, las ventas, digo, ¿cómo es? Voy a tomar el valor de ventas y lo voy a restar del mismo valor, porque esta es mi base, y le voy a poner F4. Por lo tanto, digamos que frente a las ventas, que es la base, pues siempre habrá 0. Otra alternativa es decir yo, no, un momentito, ¿dónde lo voy a poner? ¿Dónde lo voy a poner? Lo voy a poner, es que no tengo ni dónde. Lo voy a poner aquí, pero estos, entonces, bueno, a ver. Acá se me desbarajusta un poco, pero pongámoslo. No, si lo ponemos acá tampoco. Voy a hacer, no, pero si hago una inserción ahí se me daño todo. Vamos a ponerlo arribita. Yo podría seguir la confirmación de poner 1, porque ya todo está en porcentaje, más este valor dividido entre 1 más el de Germán Alonso, más este valor y ese con F4, que es la comparación, menos 1. Podría hacerlo. ¿Ve? ¿Dónde estoy? Aquí. Menos 1. ¿Qué pasó? Menos 1, no. ¿Qué pasó? 1 más, dividido entre este menos 1 allá. Esto otro, no sé qué pitos toca. Y entonces estaría en 0 también. Y este sería una variación porcentual. 0%. A ver, porcentaje. ¿Dónde? Ok, ese sería, y este también tendría 2 decimales. Entonces aquí le ponemos el grisecito, pues para saber qué. Entonces, como yo ya todo lo refería a ventas, yo podría entonces mirar esas variaciones. Entonces, yo estos dos los voy a copiar, pegar fórmulas aquí, pegar fórmulas aquí, pegar fórmulas aquí, pegar fórmulas aquí, y diferencia, este da 0, pegar fórmulas aquí,
pegar fórmulas aquí. Y esto me toca ponerlo, pegar fórmulas aquí. Pegar fórmulas aquí. Por algún motivo esto los tenía con rosado. Tenía así. Y este también lo tenía así. Bueno, y aquí esta fórmula, estas dos las pego. Copiar, pegar fórmulas acá. Entonces se dan cuenta que pues todo más o menos va en la misma dirección. Lo que este sí le ponemos aquí 0 con la mano porque nos da, como no hay nada, nos da un valor, digamos, división por 0 porque no hay nada en ninguna parte. Listo, entonces ya tenemos cuáles fueron las variaciones. Nosotros podemos decir que frente a las ventas, los costos de materiales vendidos variaron 2% menos. O sea, eso está bueno. Subieron las ventas aquí y los estos estuvieron 2% menos. O en el término de factor de variación, es complicado explicarlo, 1,82 menos. Los gastos también bajaron, mira. Los intereses bajaron y los impuestos subieron. Los impuestos no se pueden controlar. Esos impuestos los tenemos porque definitivamente hay digamos, más utilidad, entonces hubo más impuestos, no tiene problema. Todo esto estuvo bien que hubiera bajado. Luego, bueno, los intereses los dejamos porque en el próximo capítulo sí que vamos a ver en el próximo módulo bastante sobre esto, pero en general pues parecería bueno, pero no podemos hacer nada contundente. El activo corriente bajó 13%, la observación que hacías. El activo corriente bajó 13% frente a lo que varió, frente a la variación de las ventas. O sea, bárbaro, con menos se hizo, o sea, las ventas subieron, pero los activos inclusive, como subieron 10%, los activos antes bajaron. ¡Qué barbaridad! El activo fijo subió un poco, pero vamos ahora a ver qué pasa con los activos totales. El pasivo subió frente a las ventas a un 3,84, o sea, la empresa se endeudó más. Ahora el pasivo de largo plazo también subió. Y como acuérdense que las ventas están en 0, entonces estos subieron. Y el patrimonio bajó. El patrimonio bajó. Claro, las ventas se incrementaron en 10% y el patrimonio apenas se incrementó como en 3%. Por lo tanto, el efecto diferencial frente a ese patrón es que bajó. Listo. Una vez que eso lo tenemos, entonces nosotros podemos volver a copiar esto acá, estas fórmulas. Copiemos aquí a ver cómo están estos valores. 483 y estas ventas deben dar 0. Vamos a ver si es cierto, esas dan 0. Por lo tanto, aquí el margen de utilidad neta, vamos a ver si lo tenemos bien. El margen de utilidad neta aquí bajó 9.10, si fue cierto, porque estamos hablando de, vamos a ver si es cierto, estamos hablando que el margen de utilidad fue 0.90 en su variación y las ventas fueron 10%. O sea que este margen fue menos 9.10, correcto. Y seguimos con esta fórmula aquí. El ROA bajó. Aquí también ponemos esta fórmula. Aquí ponemos la fórmula. Aquí ponemos la fórmula. ¿Ve? Aquí ponemos la fórmula. Aquí ponemos la fórmula. Aquí ponemos la fórmula. Como pusimos constante de las ventas, no tenemos problema. Aquí pusimos la fórmula. Y aquí ponemos la fórmula. Y nos faltó este porque lo tenía para hacerle su marco rosadito. Y ya tenemos todo el análisis de variaciones relativas. ¿Relativas a qué? A las ventas. Relativas a las ventas. Digamos, esto que está aquí, lo vamos a poner así porque ese sería nuestra base. Entonces, esas ventas, si uno mira, pues todo aquello que es negativo y está por debajo en crecimiento, fue bueno. Por ejemplo, todas estas cosas fueron buenas. Todo aquello que es positivo y está por debajo en crecimiento fue bueno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, está en positivo, ¿por qué? Porque los activos deben haber subido también a ese mismo ritmo. Pero aquí el activo final subió
menos 3%. Por lo tanto, si las ventas subieron una cantidad y frente a esa cantidad los activos subieron menos 3% menos, está bien. Ese manejo estuvo bien. Y por acá, digamos que el patrimonio bajó, por lo tanto, uno esperaría con menos plata hicieron más, aparentemente está bien, pero cuidado porque las relaciones, aquí las tenemos así, aparentemente, supuestamente, quizás es así, pero el verdadero análisis de patrimonio y endeudamiento se hace con estructura de capital y eso lo veremos en el módulo que sigue. Es un módulo que tiene más temas. ¿Y qué más podemos decir? Mire, el ROE finalmente aumentó solamente 6.4 negativos. ¿Por qué? Si nosotros aumentamos el ROE aquí, lo aumentamos que fue bueno, aumentó el ROE en 360 como resultado fue bueno, pero resulta que si tenemos como patrón las ventas, pues hombre, no alcanzamos. Si las ventas se doblaron, pues uno esperaría que todo subiera proporcionalmente. Entonces, frente a eso, no se alcanzó. Y no se alcanzó porque el ROA realmente subió poco y porque el factor que multiplica también, que es el factor de leverage, también subió poco frente a las ventas. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Este es un análisis que hay que interpretarlo porque frente a las ventas, pues todas aquellas partidas prácticamente hasta el segundo nivel, primer nivel, segundo nivel, son partidas directamente evidentes, pues se evidencian y se puede hacer el análisis. Estas otras partidas, yo se le dejaría esa variación y una alternativa es, en vez de poner esta, poner la variación que teníamos. ¿Por qué? Porque esas partidas, la verdad es que digamos, forzar a que si uno tiene, duplica las ventas, también se duplique la utilidad neta. Hay tantos en el intermedio que con el solo hecho que se tenga un porcentaje de crecimiento es bueno, es bueno. Entonces uno podría decir, no, mire, estos que están digamos, estos valores de acá, sobre todo esto, el margen, el ROA, el ROE, estos porcentajes los dejamos así porque esos son, digamos, son difíciles de medir en estos términos. Uno podría decir el patrimonio debió aumentarse, el pasivo de patrimonio también y punto, pero ya estos valores no. Entonces, una alternativa a tener esto es decir, hasta ahí, entonces tenemos variaciones relativas, pero variaciones relativas, ¿cómo le ponemos esto? Ajustadas o relativas, ¿cómo le ponemos? Variaciones relativas modificadas. Modificadas. ¿Ok? ¿Por qué modificadas? Porque vamos a modificar esta parte. Entonces, cuando me dicen esto, yo sencillamente digo, no señor, a esto le voy a poner este valor que tenía acá. A estos que están aquí, a esto, copiar. No, voy a ponerle los números que están aquí. Mejor dicho, estos de acá, de una vez los pongo, sería más este valor que es el de segundo año, menos el valor del primer año. Menos ¿sí? Ese sería. No me dio. ¿Por qué no me dio? Este es, no, estamos acá. 21 y 53. ¿Qué pasó aquí? Aquí. Aquí. Veremos, a ver, volvamos a ponerlo. Aquí sería, para tendría que dejar el mismo, pero no quiero copiarlo, sino decir cómo es. Yo podría tener este valor y a este valor le resto este valor de acá. Vamos a ver si me da, ¿sí o no? Sí. Y este valor lo hacemos como siempre. Más 1 más este valor, que acuérdense que es la alternativa que le damos ahí en gris. 1 más
dividido entre 1 más este menos 1. Y entonces tenemos los mismos valores que teníamos antes. Esto también lo podemos copiar acá y es lo más usual. O sea, más usual tener esta parte de variaciones de esta manera. Porque aparecerían, estrictamente hablando, unas variaciones que son no compiten con la variación en ventas. Pero al final lo que sucede es lo que sí compite contra digamos, la capacidad de producción de riqueza. Y entonces decimos, ¿cómo vamos a tener que la variación en ROE va a ser exactamente? Hay muchas cosas intermedias, lo mismo la ROA. Lo mismo que otra cosa, patrimonio está bien, este está bien, este factor de apalancamiento es veces, lo dejamos ahí, este ROA está bien, la rotación de activos pues está, digamos, si las ventas se doblan, uno tendría los mismos activos, por lo tanto, pedirle que rote no estaría mal. Este sí está bien aquí. Nosotros disminuimos el crecimiento del patrimonio y del pasivo en 3%. El patrimonio inclusive disminuyó 7,5%, pero en este caso sí le vamos a poner la fórmula de rotación que mejoró esto también, este también, y este caso que es el factor de leverage, si nosotros aumentamos, en este caso lo debemos poner también porcentual. En otras palabras, todos los valores de las tres últimas columnas, excepto pasivo y patrimonio, excepto esos dos, los vamos a conservar como estaban en el análisis anterior. Aquí están. ¿Sí ven? En el análisis anterior, perdón, no en este análisis anterior. Aquí está. Los vamos a conservar, todos estos, 280, 409, igual. Entonces, ¿y esto por qué no me dio lo mismo? Profe, ¿puedes mirar el ROE un momentico? Veo ¿cómo lo calculaste? Ajá. Este es la diferencia entre un año y otro. Si nosotros miramos este, debe ser igual al que hay aquí. Pero este, ¿por qué no fue igual? Vamos a ver. Este es Dupont 2. Ay, Dios mío. Esto sí. Dupont 2 menos Dupont H64, H64, digo menos 1, correcto, esto está bien. Y aquí debe haber un pequeño lapsus porque este debe darme lo mismo. Y este sería Dupont 2, 64. Es que le puse menos. Y este es dividido, este sí es dividido. Menos 1. Menos 1. Y este sería, este no tendría razón de ser aquí. Como, esto ya no, este ya no lo tendríamos. Este sí está bien, este está bien. Este no tendría razón de ser, este está bien y listo. O sea, en otras palabras, nosotros vamos a conservar todos los parámetros, todos menos los que, o sea, frente a ventas, pues vamos a conservar todos. De hecho, todo lo que vamos a trabajar frente a ventas, lo voy a colocar en verde para mostrar que todo eso era frente a ventas. Frente a ventas. ¿Ok? Bueno, este pasivo también es frente a ventas. Todo frente a ventas, ¿ok? Todo esto está frente a ventas. Y estos que ya están de otra manera, ya estos no están frente a ventas. Estos se toman frente a los daticos de la tabla anterior. Entonces,
Estos los vamos a tomar frente a la tabla anterior. Esto sí frente a ventas, este frente a la tabla anterior. Y esta rotación de activos también es frente a la... No, este sí es 53 menos 53. Este es frente a la tabla anterior. Todos estos que están en color mostaza fueron tomados frente a la tasa anterior. Frente a ventas están estos, donde tenemos esta misma, digamos, comparada. ¿Ok? Bien, esto nos permite pues hacer un análisis comparativo diciendo, mire, algunas cosas favorecieron, otras no. Como digo, este sería el análisis, digamos, estándar, pero con un problema, que lo que son los márgenes aparecerían que están vendiendo, o sea, no le podemos pedir que los costos suban igual que las ventas, pero luego que los márgenes también. Entonces, por esa razón, nosotros decimos los costos deben subir igual, por lo tanto, el margen porcentual debe ser el mismo. Entonces, más bien el margen porcentual se lo vamos a conservar. Y todo esto que está aquí, realmente no vamos a hacer análisis sobre eso, sino que el análisis lo vamos a hacer sobre esta que es la modificada. Ok, análisis de Dupont con variaciones relativas modificada. Vamos a poner así, ok. Bien, variaciones relativas modificadas, y son estas que aparecen acá. Ese es el análisis Dupont, ¿vale? Muy bien. ¿Listos? Nosotros podemos finalmente hacer algo como la parte de sensibilidad. Vamos a ver si tenemos aquí algo de sensibilidad. Aquí está. Aquí tenemos, por ejemplo, un año. ¿Cuál fue? El primero. 750,000 de ventas. Y vamos a hacer la sensibilidad. Entonces, aquí tenemos el año normal, cualquier año normal. Yo tomé el mismo valor, el año normal que está acá. Y yo quiero saber qué pasa con el resultado del ROE, ¿cierto? ¿Qué pasa con el ROE si sensibilizamos? O sea, si variamos alguna de las partidas que están acá. Entonces, sencillamente, pues uno tendría que ir a los estados financieros y hacer la variación. Y al hacer la variación, entonces uno tendría que colocar esa variación aquí. Este es el estado normal. Y en el estado normal yo tengo, por ejemplo, que no hay ninguna variación. La cifra de ROE es 30,80. La variación absoluta es 0 porque es ella misma, y la variación relativa es 0. Si yo bajo las cuentas por cobrar en 10%, bajo las cuentas por cobrar en 10%, obviamente tendría que bajar alguna otra partida. Entonces, miremos qué efecto tiene bajar las cuentas por cobrar en 10%. Yo diría, aquí donde están las cuentas por cobrar, aquí en cuentas por cobrar, vamos a bajarla en 10%. Entonces, aquí tendríamos más, lo que ponemos aquí es en sensibilidad, sería más este valor por, abre paréntesis, 1 menos el 10%. ¿Ok? Fíjense que activos 863 y pasivo de patrimonio 880. Por lo tanto, si yo hago esto, yo tendría que balancear mi balance. Entonces, hay alguna partida que debe pagar esta diferencia para que el balance se dé. Normalmente, esa partida son el efectivo. Aquí no tenemos efectivo, que sí estaría rebajando. Fíjense que aquí hay, entonces aquí tendríamos este efectivo menos la diferencia que hicimos, menos no, son cuentas por cobrar, mentiras. Cuentas por cobrar. Si yo tengo estas cuentas por cobrar aquí, en el balance esto debe ser total activos 863, aquí hay 880
que debe bajar. Entonces, normalmente bajan los pasivos. O sea, si yo cobro las cuentas, deben bajar los pasivos. Puedo pagar porque libero ese dinero. Supongan que vamos a las cuentas por pagar y estas cuentas van a bajar. Entonces, aquí tengo que colocar esto menos la diferencia. ¿Cuál fue la diferencia? Lo que moví acá. ¿Cuánto moví? El 10%, profe. El 10%, pero el 10% de esto, o sea, este menos este de aquí. 16,300, ¿no? Vamos a ver. Todo esto está como fallando. Entonces ahora me da unas cuentas 33,700, 863, ahí cuadro todo. Ok, entonces ¿yo qué hago? Yo tengo que poner acá los correspondientes datos. Entonces vamos a colocarlos. Resulta que ahora, cuando bajé estas cuentas por cobrar, bajó mi activo corriente. Entonces mi activo corriente ahora es este. Por lo tanto, voy a hacerlo aquí con la primera. Voy a hacerlo. Entonces mi activo corriente, ¿dónde está? Será activo corriente será más, ya no ese de allá, sino el nuevo activo corriente. Activo corriente, 363. Y ¿qué más? El pasivo corriente será más el nuevo pasivo corriente. El nuevo pasivo corriente es pasivo corriente es 163. Ah, ya estaba, yo creo que ya lo había hecho, es lo que pasó. Aquí estaba, ya estaba hecho, sí. Pero bueno, entonces, ¿por qué? Ah, es que todo lo hice, perdón. Sí que todo lo hice con esta segunda columna. Entonces, esta parte ya está hecha. ¿Y qué pasó aquí? Cuando hice ese movimiento, y ojo que hay que conservar, el ROE se me puso entre 30 y 80. Aquí no lo había cambiado, aquí era más este, y aquí era este, ¿cuál era el que había bajado? Si yo bajo el activo, bajo las obligaciones financieras, espérate, a ver, pasivo corriente. Así, claro, ahí ya me dio. Entonces aquí tenía un ROE de 30,80 y aquí tengo un ROE igual. O sea que ese efecto de bajar las cuentas no me altera. Veamos por qué no me altera. Sería el punto. ¿Por qué no altera? Fíjense que aquí tenemos activo corriente 363 y pasivo corriente 163. Y acá teníamos activo corriente 380, pasivo corriente 180. ¿Ok? Entonces, si eso fue así, pues yo puedo decir, mire, en este caso, cuando yo bajé el 10%, aquí me da el mismo 30,80. Aquí está, 30,80. Por lo tanto, las variaciones absoluta y relativa siguen siendo, pues ninguna. Eso por ese lado. ¿Qué pasa si el costo de materiales vendidos baja en 5%? Pues si el costo de materiales vendidos baja en 5%, entonces ahora nosotros nos vamos de aquí, vamos a hacer un tercero, aquí, y aquí el costo de materiales vendidos, ¿dónde está? Sería este, multiplicado por 1 menos 5%. 1 menos 5%. Ese sería el costo de materiales vendidos. Si todo esto lo podemos hacer con los mismos datos, al final nosotros vamos a tener un ROE que va a ser 34,83. Entonces, aquí en el resumen vamos a colocar este valor más 34,73. Y aquí sí podemos trabajar con este valor. Y este valor de verdad es que está mal calculado porque esta variación relativa debería ser como se dijo antes, que era
más 1 más dividido, porque no se puede hacer así, pero ahí sí le compro esta idea, más 1 más este valor, menos 1. ¿Okay? Aquí habría una variación relativa de 12 puntos y pico. Ahora, las comisiones, si las comisiones las subimos en 10%, entonces, pues supongamos que vamos a subir las comisiones y las ventas las vamos a subir también en 5%. Esto va a ser un efecto. Entonces vamos a traer un solo efecto. Por ese efecto de estrategia, nosotros vamos ahora a subir las comisiones en 5%. ¿Dónde están las comisiones? Aquí está. Más por 1 más 5%. ¿Ok? Y eso nos permite subir también las ventas. Aquí está. Sería más por, abre paréntesis, 1 más 5%. No, más 10, más 5. 5, las ventas. Si suben las ventas, el costo de ventas debería subir y vamos a suponer que sube en lo mismo. Por 1 más 5%. No más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Subimos las ventas en 5% y subimos los costos de venta que normalmente suben en la misma proporción, pero las comisiones suben en el 10. Yo pensé, pero comisiones realmente era más el 10 aquí. Listo. Entonces, teniendo eso, nosotros vamos a ver cómo está el ROE y resulta que el ROE me da 34.37. Copiar. Lo pegamos acá. Valores. Les pongamos aquí. Entonces pongamos más bien otra cosa. Vamos a combinar y aquí le ponemos más este valor que acabamos de colocar acá. Este 3437. Entonces, este 3437 lo podemos, esta fórmula de acá, las podemos copiar. Pegar. Bueno. Aquí tenemos los resultados. Entonces, ese análisis de sensibilidad nos permitiría, claro, el análisis de sensibilidad hay que ver que si uno, pues hacerlo lógicamente, ¿no? Aquí, pues, digamos, cuando nosotros movimos una variable, pues normalmente se mueve otra. En el balance hay que balancear activos igual a pasivo más patrimonio. Y en el caso de las gastos, pues normalmente las ventas van, se va adherido el costo de ventas, no más. Lo demás está allí. Entonces aquí lo que hicimos fue que aumentamos las comisiones en 10%, logramos aumentar las ventas en 5% y obviamente los gastos también. Entonces de esas estrategias, por ejemplo, fíjense que cambiar las cuentas por cobrar, al final no me redunda en nada porque no he cambiado los intereses. La verdad es que ahí lo que hice fue bajar el valor de las digamos, de las obligaciones financieras, pero los intereses no los bajé. Eso debió haber pasado. Como no lo sé, pues lo dejé allí. En el caso de costo de materiales vendidos, pues hice los dos cambios. No, perdón, hice solamente un cambio. El costo de materiales vendidos ahora baja en un 5% para más ventas y eso nos da una ganancia de 3.93 en ROE. Y si nosotros tenemos una estrategia de aumentar comisiones y por lo tanto aumentar ventas, pues vamos a tener un 3.57 más de ganancia. Y la ganancia relativa pues puede hacerse de esta manera porque está en la absoluta. Nosotros estábamos siempre con la absoluta, pero aquí
pues como ya trabajamos algo relativo, podamos trabajar esta. Sí, aquí en este, pues en las cuentas por cobrar, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que uno realmente baja el préstamo y como baja los préstamos, baja los intereses. Entonces, digamos que al bajar eso, y aquí faltaría esa parte, pongámosla aquí. Aquí tenemos sensibilidad. Aquí estamos con todos igual, ¿cierto? Perfecto. Entonces fue aquí. En este caso, fíjense que nosotros bajamos las cuentas por cobrar y eso hizo que bajáramos el pasivo corriente, las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar las bajamos, pero ese no nos dio nada. Entonces nosotros decimos, si pagamos más rápido no nos da nada. ¿Por qué no lo hacemos de una manera más, digamos, más lógica? Las cuentas por pagar, si las estamos pagando en el tiempo máximo, lo dejamos. Entonces no lo hagamos así. Vamos aquí a poner más este valor de acá, lo dejamos, pero vamos a bajar ¿qué? Las obligaciones financieras. Al bajar las obligaciones financieras más este valor menos, abre paréntesis, este valor de acá menos esto que fue el cambio, ¿cierto? Ese cambio, esto me da que las obligaciones financieras ahora son 33. Por lo tanto, vamos a suponer que la tasa de interés es igual. Entonces aquí sí que voy a ahorrar intereses. ¿Por qué? Porque los nuevos intereses se van a dar sobre 163, no sobre 180. Realmente se van a dar sobre 33, que es lo que pago, porque estas no pagan, y no sobre 50. Entonces, yo voy a sacar un ahorro que sería más, estoy pagando 33 dividido entre 50, yo quedo con un porcentaje que es el 67.4%. Entonces, ¿qué va a pasar con los intereses? Voy a suponer que desde que yo aplique en el año, voy a bajar de pagar esos intereses. Por lo tanto, aquí el gasto de intereses será ahora más este valor que estaba inicialmente por el punto 60. Porque como bajo la obligación financiera de 50 a 33, ahí sí. Y entonces aquí sí tendríamos un verdadero ahorro. Porque aquí, si vemos, seguramente aquí sí nos dio, no nos bajó el ROE. ¿Por qué no los gastos de intereses debieron haber sido intereses, 12.000, ¿por qué no nos cambiaron? 7.000, no, es que esto está malo, esto sería, ya, es que estos intereses son más este valor, más gastos financieros. Y ahora sí, debe cambiarnos. Esos gastos de intereses cambian y aquí el ROE sí aumenta. Pues si vemos el análisis del resumen, aquí debe aumentar 31.55, lo tenemos. Bueno, eso es, ahí entramos ya casi a las puertas de lo que es el análisis de sensibilidad para tomar decisiones. Entonces aquí, por ejemplo, en una discusión alguien puede decir, bueno, vamos a mejorar el presupuesto, si eso es el presupuesto, o vamos a mejorar los resultados del año pasado. Entonces, ¿qué pasa si nosotros trabajamos las cuentas por cobrar? Cobramos y bajamos el nivel en 10%. Eso significa recaudar en menos días. Si estamos cobrando a 90 días, pues bajémoslo al 10%, 81. Y eso significa que nos vamos a tener un ROE de 31.55. ¿Por qué? Porque esas cuentas por cobrar, alguien dijo, no, vamos a pagar más rápido los proveedores y no nos dio nada. Pero alguien dijo, no, si nosotros nos ahorramos ese dinero, ya es cuestión de decisiones, ese dinero lo que vamos a hacer es pagar préstamos de corto plazo. O sea que los préstamos ya no nos tenemos que pagar en esa proporción, por lo tanto los intereses nos van a bajar. Y si los intereses bajan, pues nos va a aumentar la utilidad y por lo tanto la utilidad neta y por lo tanto va a aumentar el ROE. Y efectivamente, esa fue la mejor medida y entonces ahí encontramos que aumentamos 1.75. Si nosotros bajamos el costo material vendido en 5%, ¿por qué? Porque, mire, es que nosotros estamos, como me decía alguien que está haciendo la tesis,
la tesis de maestría conmigo, y entonces decía que va a haber unos aumentos, unas mejoras de costos materiales vendidos del 25 y del 30% en 2 años. Y yo le decía, ¿cómo? Entonces me decía, no, es que nosotros estamos por proyectos, cada proyecto pues tiene sus materiales y el control es deficiente, se nos roban mucho material. Hemos mejorado ostensiblemente hasta ahora, pero vamos a implementar más medidas en esa estrategia y por lo tanto en 2 años creemos que, estamos seguros, que eso va a aumentar el 30%, o sea, el costo de materiales, o sea, es tanto lo que nos perdemos que podemos fácilmente bajarlo en 30%. Entonces comprendí que hay ciertos negocios en que eso se puede hacer, pues ahí está. Entonces, el costo de materiales vendidos se puede bajar así, y al bajar el costo de materiales vendidos, pues sube al final toda la utilidad, sube la utilidad neta, y eso nos da un salto enorme, nos da 3.93. O si también nosotros impulsamos las ventas con comisiones, claro, 5% en comisiones, que es poquito, pero eso significa que las ventas aumentan más, está más incentivada la fuerza de ventas, etcétera. Entonces, qué bueno, porque allí nos ganamos también un 3.57, digamos, en términos de lo que nosotros habíamos colocado aquí como valores en gris, que eran los valores relativos, pero ahorita si los relativizamos, sí, nosotros estábamos con variaciones absolutas, pero esta vez las colocamos en gris, variaciones relativas, que es difícil explicar, pero en un análisis de sensibilidad, pues uno sí se puede dar un baño muy, muy importante. Y bueno, eso permite. Claro, aquí cuando me pasé a análisis de sensibilidad, estoy casi tocando terrenos de planeación financiera. Veamos un DuPont y veamos qué pasa con esto. De hecho, yo tengo un libro pues, de planeación financiera, pero en el libro yo no entro a DuPont. Entro solamente a presentar estrategias. ¿Qué pasa si nosotros bajamos el inventario? ¿Qué pasa si esto? Pero no entramos a hacer esa posibilidad. Por eso lo propongo aquí. Preguntas, dudas, inquietudes.